Buenas, les saluda el profesor Esgin Calderón Valverde. Hoy queremos hacer un análisis de lo que enseña Juan Jacob Rousseau sobre el sistema educativo. Es decir, pensó Jacob en la educación. ¿Y qué nos dice Juan Jacob Rousseau sobre la educación? De hecho, Rousseau hizo un libro muy interesante, el Emilio, y en él nos enseña a los educadores una cantidad de tópicos que son de alguna manera, al menos en algunos países latinoamericanos, son fundamentales, son ideas que han quedado en nuestros sistemas educativos. Al menos en Costa Rica, el sistema de Rousseau es un sistema que ha quedado plasmado en nuestro sistema educativo. Bien, pero sin más preámbulos, comencemos con Juan Jacob Rousseau. De 1712 a 1778, él hizo el Emilio en 1762. Y así comienza el libro del Emilio de Rousseau. Y vamos a ir extrayendo ideas fundamentales para nuestro sistema educativo. Dice: todo sale perfecto de manos del autor de la naturaleza. Todo sale perfecto de manos del autor de la naturaleza. Es decir, primera idea, y la vamos a comentar, todo sale perfecto de manos de Dios. Dios hizo todo bien, todo está bien. En la del hombre, todo degenera. Pero el hombre todo lo echó a perder. Eso es lo que nos dice Rousseau, comenzando en esta primera idea. Todo está bien, la naturaleza está bien. De hecho, Rousseau es un fisiócrata. Él cree en la naturaleza. Y dice, todo está bien, pero lo que está mal es lo que el hombre está echando a perder. Dice en su crítica, porque así comienza el Emilio: a esta tierra la fuerza, es decir, la obliga a que dé las producciones de otra. Está hablando de el progreso. A un árbol a que sustente frutos de otro. Los climas, los elementos, las estaciones, los mezcla, los confunde, mutila su perra, su caballo, su esclavo, todo lo transforma, todo lo desfigura. La disformidad, los monstruos le agradan, nada le place como lo formó la naturaleza. Es decir, el ser humano todo lo ha transformado, todo lo ha cambiado. Y de alguna manera podríamos decir que el hombre es llamado por Rousseau a volver a la naturaleza, al estilo natural. Veamos lo que nos dice Soto y Bernardini en su comentario La educación actual en sus fuentes filosóficas, y dice que en la pedagogía rousseauiana, en la pedagogía de Juan Jacob Rousseau, hay un principio profundamente presente en las corrientes pedagógicas contemporáneas. Oiga, presente en las corrientes pedagógicas contemporáneas. Hay una idea de Rousseau que ha quedado en la pedagogía actual, en la pedagogía de nuestros tiempos. Y dice, ¿cuál es ese principio rousseauiano presente en nuestro sistema educativo? Dice, se trata de optimismo acerca de la naturaleza humana. Una idea de Rousseau es, la naturaleza humana es buena. El hombre nace bueno. El hombre es bueno por naturaleza. Eso es una idea que ha quedado plasmada en nuestras corrientes pedagógicas actuales. El hombre nace bueno. La educación costarricense y muchas educaciones a nivel mundial han sido plasmadas con la idea de que nuestros estudiantes nacen buenos y que el sistema educativo lo que tiene que hacer es preservar ese bueno que tiene ese niño. Y una segunda idea es la interpretación del proceso educativo como libre desarrollo de esa naturaleza. Es decir, ¿cómo se interpreta el proceso educativo en Rousseau? Como libre desarrollo. Es decir, el niño debe crecer sin coacción, sin manipulación de los sistemas políticos, sin coacción de los sistemas poderosos, económicos, que de alguna manera inciden en los estudiantes. Entonces, Rousseau nos da estos dos procesos, estos dos puntos, digámoslo así,
La educación como libre desarrollo y que el hombre es bueno por naturaleza, de alguna manera han quedado plasmados en nuestras corrientes. Los educadores creemos que el niño puede cambiar, que el niño puede ser mejor. Un educador que llegue y diga, no, ese niño no tiene solución, saquémoslo del sistema. Ese educador de alguna manera no comparte las ideas de Rousseau, es más maquiavélico que rousseauiano. Sin embargo, si alguien dice, ese niño puede cambiar, y nuestros sistemas creen que los estudiantes pueden ser mejores y que podemos hacer mejores ciudadanos. Esa es la idea. Pero hay una idea clara y es el libre desarrollo, es decir, la no intervención de los adultos o la no intervención de la sociedad con sus ideologías que tratan de marcar a ese niño como lo quieren. Queremos hacer del niño lo que nosotros queremos y no dejamos que él sea libre lo que él quiere llegar a ser. Pasemos a otra idea. El gran principio de Rousseau consiste, como se ha observado, en la afirmación de que la educación debe ponerse al servicio de la naturaleza humana. La educación está al servicio de que el niño sea y llegue a ser lo que la naturaleza humana lo lleva a ser. No debemos de alguna manera interferir en la naturaleza humana del niño. No debemos cambiarla, modificarla. Es decir, la educación está al servicio de que el niño llegue a ser lo que debe ser, su naturaleza. Dice, la cual fundamentalmente igual en todos, asume en cada uno una fisonomía original. Y ponga atención en esto. Asume en cada niño, en cada estudiante, una fisonomía original. Es decir, la educación, esa formación, va tomando algo original en cada uno. No todos los niños tienen que formarse de la misma manera. No todos los niños son cortados con la misma tijera. No todos los niños tienen que llegar a ser lo que nosotros queremos que sean. Pedrito puede llegar a ser lo que su naturaleza le dicta, igualmente cada uno de ellos. El sistema educativo lo que debe ayudar es a que esa naturaleza libre se desarrolle. Dice, asume una fisonomía original. Todos son diferentes. Y en cada uno, en cada estudiante, la formación o ese proceso hacia la adultez es muy diferente. Y yo no puedo coaccionar a que sea como yo quiero. ¿Por qué es diferente? Dice, porque hay una fisonomía original en cada uno. Dice, en virtud de un dinamismo interior individual. Todos somos diferentes. Nuestra misma naturaleza interior nos lleva a ser originales, nos lleva a ser lo que queremos ser y no lo que nos imponen, lo que nos impone la sociedad. Dice, ese dinamismo interior individual que quiere que yo sea lo que yo quiero ser, dice, no debe ser nunca desviado ni aplastado desde afuera. Es decir, no debe ser intervenido. Nuestros sistemas educativos a veces son más políticos que ideológicos. Nuestros sistemas políticos a veces quieren lograr del estudiante lo que ellos necesitan para que produzcan la sociedad, pero nunca que ese niño sea lo que debe ser. Esa es una idea fundamental en Juan Jacob Rousseau. Emilio es el protagonista de la novela pedagógica del Emilio, ¿verdad? Es imaginado por Rousseau en una situación educativa ideal, aunque prácticamente irrealizable. Entonces, ¿cómo se imagina Rousseau a Emilio? Dice, este Emilio se encuentra en una casa de campo no integrado a ninguna sociedad. Es decir, la sociedad no va a incidir en él en que sea como esa sociedad quiere. Ni siquiera su familia. Su familia no va a ser de ese niño una copia de su papá y su mamá. No, ni siquiera su familia. Así se lo imagina él. La única persona con quien realmente se comunica es su maestro. Esperemos que ese maestro no tenga una ideología que quiera meterle, porque alguien tiene que meterle alguna idea. Es un hombre joven, así se imagina el maestro, sabio, culto, abierto, es decir, no tiene una ideología, no se ha casado con una ideología, sino que él es abierto y no trabaja por dinero. Digamos, él tiene el deseo de educar a ese niño.
Los demás seres humanos cuya presencia es advertida en la novela, por ejemplo los sirvientes, domésticos, amigos y parientes, aparecen y actúan cuando y cómo el educador lo establece. Hay toda una educación preparada, de alguna manera, para que ese niño sea lo que él es. No para hacer de ese niño lo que yo quiero, sino que debe ser una educación que actúa por lo que el niño quiere aprender, por las preguntas del niño, por la naturaleza del niño. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Entonces, esa educación se va guiando conforme a las necesidades del niño y no conforme a un plan del maestro. La educación de Emilio, desde la más tierna edad, depende de su maestro. Algo muy parecido, recordemos que estamos hablando de 1700 y resto, es lo que ocurre en nuestros sistemas educativos, porque de alguna manera nos hemos basado en este sistema. Tenemos una aula, tenemos niños y ese niño solamente tiene de alguna manera una influencia directa del maestro. Es el maestro. El papá, la sociedad, tratamos de que no infiera. Sin embargo, ese maestro que tenemos en las aulas, en este momento obedece a un supervisor a un director regional y todo viene de un gobierno, cómo queremos nuestros estudiantes y al final terminamos haciendo lo que el gobierno quiere que nosotros seamos. Es clara la finalidad del aislamiento de Emilio, aislarlo. ¿Para qué se le aísla en esa casa de campo? Bueno, alejarlo totalmente de la sociedad corrupta y corruptora. Es decir, para Emilio, para Rousseau sabemos que la sociedad corrompió al hombre. Es decir, el mal del hombre comienza cuando el hombre dijo, esto es mío, cercó un terreno. Y dijo, esto es mío. Ahí comienzan los males del hombre, ¿verdad? Según Rousseau, en otros libros, en el contrato social. La idea es que la sociedad es la que ha hecho mal al hombre. La sociedad nos ha corrompido. Y es corrupta y sigue corrompiendo. Entonces, la idea es aislarlo de esa sociedad que lo corrompe. Para lograr, dice, para lograr de él nada más y nada menos que el hombre bueno por naturaleza. Es decir, cuando nosotros hacemos que ese estudiante no tenga influencia ideológica y que la sociedad no lo corrompa, logramos el hombre bueno por naturaleza que supuestamente es el que va a cambiar la sociedad. Dice, para integrarlo a la sociedad solamente más tarde, cuando sea dueño de sí mismo, respetuoso de la libertad propia y ajena, convencido de la igualdad de todos los hombres, no tema las influencias negativas de la sociedad. Ya él se va a enfrentar a la sociedad, pero va a ser un hombre crítico y pueda más bien influir positivamente sobre ella. Esa es la idea de Rousseau en el Emilio. En efecto, si bien es cierto que la educación de Emilio se desarrolla en el aislamiento, también se le inculcan fundamentalmente virtudes sociales. Vean lo que escribe Rousseau. Dice muchos dicen que el libro del Emilio es un libro para amas de casa. Dice, los primeros llantos de los niños son ruegos. Si nos descuidamos, luego se convierten en órdenes. Empiezan haciéndose asistir y acaban haciendo que los sirvan. De esta suerte, de su flaqueza propia, de donde nace primero la conciencia de su dependencia, se origina luego la idea de imperio y dominación. Entonces, la persona que manipula en la sociedad nació de esta primera formación de los niños. Cuando todo se le da al niño, ese niño crece en la sociedad y llega a ser digámoslo así, un peligro en la sociedad. Entonces, esto es una enseñanza para las madres de familia de alguna manera. Y luego sigue con los niños. ¿Cómo educarlos entonces? Aunque él nunca supo educarlos de él. Conviene acostumbrarle desde muy temprano a no mandar, ni a los hombres porque no es su amo, ni a las cosas porque no le oye. Por eso cuando un niño desea algo que ve y que se le quiere dar, es mejor llevar el niño al objeto, vaya y lo busca usted mismo, que traer el objeto al niño. De esta práctica saca una consecuencia propia de su edad y no hay otro modo de sugerírsela, dice Rousseau. Evitamos que el niño se convierta en un niño problemático social, que quiere que todo el mundo esté bajo su servicio.
En otra dice Rousseau, no sabemos ser sencillos en nada, ni aun para con los niños. Cascabeles de oro y plata, corales, cristales de facetas, juguetes de todo valor y toda clase. Está hablando de los regalos que le damos a los niños. Dice, cuánto atavío inútil y pernicioso. Nada de eso. Fuera los cascabeles, fuera los juguetes. Y luego dice, ¿qué le podemos dar a los niños que le enseña más? Unas ramitas de árbol con sus frutas y sus hojas. Una cabeza de adormidera en donde se oigan sonar los granos. Un palo de regaliz que pueda el niño chupar y mascar. Le divertirán tanto como todos esos dijes magníficos y no tendrán el inconveniente de acostumbrarle al lujo desde que nace. Evidentemente es una crítica muy buena. Nuestros niños desde pequeñitos los enseñamos, los acostumbramos a ser consumidores. De hecho, usted le compra una cajita, un juguete hermoso y grande, se queda con la caja y el juguete lo deja aparte. Pero nosotros lo estamos acostumbrando a que debe impresionar a sus amigos. Le enseñamos a impresionar. Le enseñamos desde pequeñitos de alguna manera a ser consumidores. Ahí nace el problema de nuestra formación con los niños. Dice, guardado sobre todo enseñar al niño vanas fórmulas de cortesía, que cuando sea necesario le sirvan de palabras mágicas para sujetar a su educación a todos cuantos le rodean y conseguir al instante lo que le acomode. Él dice que las normas de cortesía que le enseñamos a los niños es para manipular la sociedad y que eso es una pura hipocresía. En la etiquetera educación de los ricos no se omiten nunca el hacerlos educativos e imperiosos, prescribiéndoles los términos que han de usar para que nadie se atreva a resistirles. ¿Qué niño más educado? Vamos a darle eso. Entonces, las normas de cortesía se vuelven como una especie de manipulación también de nuestro entorno, a lo que Rousseau también se opone. La educación primera, dice, debe ser meramente negativa. ¿Cómo debe ser nuestra educación? ¿Cómo negativa? Bueno, pero hay que entender qué es negativa en Rousseau. Porque negativa en el sentido de no enseñar nada, pero enseñar mucho no enseñando nada, más o menos. Consiste no en enseñar la virtud ni la verdad, porque ahí le estamos imponiendo una ideología nuestra, sino en preservar de vicios el corazón y de errores el ánimo. Es decir, lo que vamos a hacer es cuidar a ese niño de que no se contamine con la sociedad y con las ideas de adultos, que más bien en lugar de ayudarle a crecer como él debe ser, lo que hacemos es un molde de nosotros los adultos. Dice, y por eso la educación negativa no es que vamos a hacer una educación donde vamos a enseñar lo malo, no, es impedir. Negativa es que nos vamos a negar a darle a ese niño un paquete ideológico ya montado para que él sea lo que nosotros queremos. Por eso dice, si pudieran no hacer nada, ni dejar hacer nada, si pudieras traer sano y robusto a vuestro alumno hasta la edad de 12 años, sin que supiera distinguir su mano derecha de la izquierda, es decir, sin ninguna influencia ideológica del maestro, del padre de familia o de la sociedad, desde vuestras primeras lecciones, dice, se abrirían los ojos de su entendimiento a la razón. El niño comenzaría a ser crítico, sin resabios ni preocupaciones, nada habría en él que pudiera oponerse a la eficacia de vuestros afanes. En breve se tornaría en vuestras manos el más sabio de los hombres, y no haciendo nada al principio, habrías hecho un portento de educación. Ahí logramos la verdadera educación de los niños, cuando no hacemos nada. A eso se le llama la educación negativa. La educación negativa es que el maestro no influye ideológicamente, no hace nada, no lleva un plan preparado para que este niño sea esto, sino vamos a dejar que el niño aprenda por cuestiones, digamos así, significativas. Si para el niño es interesante, lo enseñamos. Dice, sin embargo, como numerosos críticos de Rousseau han observado, en realidad en la narración de la práctica educativa, el autor pasa de la educación negativa a la educación indirecta. Es decir, la educación negativa es educación indirecta. Entonces, por ejemplo, en una aula, yo quiero enseñar inglés. Entonces yo llevo una serie de imágenes para que el niño pregunte. O llevo una serie de juegos para que el niño diga, ¿y eso qué? Cuando el niño pregunta,
Es hora de enseñarle porque el niño está preguntando. Eso es una educación indirecta. El maestro dice, poco a poco se va convirtiendo en un educador y organizador de experiencias educativas. Él va a organizar ciertas experiencias y va a enseñar de acuerdo a la pregunta, al interés, a las dudas, a la inquietud del niño. Y con este fin, dice, combina coincidencias, mueve personajes porque puede decirle al conserje, usted va a llegar y me va a saludar en inglés, para que el niño sienta el deseo de aprender inglés. O usted va a llegar cantando una canción en inglés. El niño, ay, enséñeme la canción en inglés. Entonces, le vamos a enseñar y él va a aprender porque le gusta y no porque le imponemos algo que va a ser feo para él. Dice, regula circunstancias para propósitos bien determinados. Esa es la educación indirecta. La educación negativa de Rousseau es una educación indirecta. Y luego dice, Rousseau dice, la naturaleza quiere que los niños sean niños antes de ser hombres, es decir, antes de ser adultos. Le quitamos al niño la niñez y le metemos la adultez desde niños. Dice, la infancia tiene modos de ver, pensar y sentir que le son peculiares, que son características muy propias del niño. No hay mayor desatino que querer imponerles los nuestros. La educación que tenemos es una educación que quiere imponer nuestras ideas adultas. Pretender educar a un niño por la razón, eso es empezar por el fin y querer que la obra sea el medio. Es decir, al niño se le empieza a dejar que la misma naturaleza lo vaya educando para que él algún día termine razonando y siendo crítico. Dice, eso es empezar por el fin y querer que la obra sea el medio instrumento, cuando empezamos haciendo que el niño razone. Si los niños escuchasen la razón, no necesitarían que los educaran, pero con hablarles desde su edad más tierna una lengua que no entienden, ¿verdad?, los acostumbran a contentarse con palabras. Y aquí más o menos estas son ideas básicas de Rousseau en el sistema educativo, que de alguna manera tuvieron mucho eco, mucha fuerza en nuestros sistemas educativos, sobre todo en Costa Rica, pero también en muchos países las ideas de Rousseau han calado fuertemente. Espero que le haya servido y nos vemos en un próximo programa.